Vamos a estar de pies. Tengo mi corazón. No te emociones, porque sé que el Rey de Gloria está aquí. Que eso no sea pasajero, de un momentito. Él sigue aquí, Él va para la segunda parte. Y mientras adoraban al Señor, al Rey de Gloria, Él me decía, mi pueblo está como los efesios, trabajando mucho y están perdiendo su primer amor. Estamos enfocados en tantas cosas terrenales, en los afanes del diario vivir. Y aun cuando llegamos aquí, se nos hace difícil muchas veces levantar las manos y darle las primicias de nosotros a Él, para que ese Rey de Gloria haga más de lo que hizo en este momento. Nosotros detenemos la gloria de Dios en nosotros, con nuestros afanes, el pensar qué voy a hacer cuando salga de aquí. Y la palabra dice que cuando entres al aposento, y este es el aposento que tenemos todos los domingos, todos los lunes, todos los miércoles, de venir aquí unidos en un solo sentir a buscar ese gran depósito que Dios tiene para nosotros a través de cada instrumento que Él usa, cada domingo, cada lunes, cada miércoles. Por eso la palabra dice que vengamos con gozo, no con alegría, porque la alegría es pasajera y el gozo es un fruto del Espíritu que debemos tener, y con esa fe que entramos diariamente a recibir esa palabra, esa palabra de Dios, porque es de Dios. Y dice la palabra, como nos dijeron ayer, que la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, que alumbra nuestro caminar. Y que la palabra liberta, sana, restaura nuestras vidas. ¿Lo creemos, hermano? Y muchas veces no puede hacer lo que tiene que hacer en nuestras vidas porque lo detenemos, pensando o dudando en lo que Dios hará en nosotros. Y la duda es un pecado. Amén. Así que vamos a estar, quédense sobre sus pies, vuestros pies. Vamos a quedarnos y vamos a leer el Salmo 32. Y Él sigue aquí. Porque donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él está. Él está. ¿Llegamos todos? Vamos a estar meditando en el Salmo 32 bajo el tema Sal de tu sequedad espiritual. Aleluya. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, no hay mentira. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Mientras callé, o sea que nadie lo sabía. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente
en la inundación de muchas aguas, no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti, iglesia, fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantar con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén, amén. Traiga bendición a esta casa la palabra tuya, Padre. Hemos leído, amado Señor, mi Dios, pero tú tienes la última palabra, Padre. En ti, Padre amado, nos presentamos, me presento, y que seas tú, tu Espíritu Santo, dirigiéndonos en cada necesidad, llenando, Padre, cada parte de nuestro ser, Padre amado Señor, mi Dios, Padre, que tú quieres que en esta mañana entendamos, Padre. Danos oídos para oír tu voz y un corazón entendido a lo que tú, Padre amado Señor, nos hablas en esta mañana. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios ha estado ministrando a mi vida con este salmo, porque queremos ver su gloria, pero no hay gloria si no soltamos, ¿verdad?, lo que impide que esa gloria llegue a nosotros. Dice que la tierra está llena de su gloria, pero tenemos que ser provocadores de esa gloria para nosotros sentir la gloria de Dios. Este salmo se escribió, ¿verdad? Lo escribió David en medio de un caos en su vida, en medio de una desesperación en su vida. Él escribió este salmo. Y si les preguntara, o yo me preguntara, ¿cuál fue el momento más difícil que David tuvo? Unos dirían, por lo que sabemos de la historia de David, ¿verdad? Quizás por su propia experiencia, unos dirían su niñez. Cuando fue menospreciado y enviado a cuidar ovejas, cuando el juez y sacerdote y el profeta Samuel fue a visitar a su padre, por primera vez él iba a visitar a Belén, y él fue a visitar al padre de David. Llamaron a todos los hermanos de David, pero a David lo dejaron apartado cuidando ovejas. No lo tomaron en cuenta. Desde su niñez ya fue marcado. Quizás otro diría, no, pero el peor momento de David fue cuando tuvo que huir a una cueva, lejos al desierto, lejos de todo el mundo, huyendo, escapando, para poder salvar su vida, porque lo querían matar, sin haber hecho nada. Otro quizás puede pensar que el momento peor de David fue vivir en la tierra, en la tierra junto con sus enemigos, los filisteos, que tuvo que fingir estar loco, dejar que sus salivas cayeran a sus barbas, pretender
pintando paredes, haciéndose el loco para poder salvar su vida de aquellos enemigos que tenía en aquel momento. Otro diría, no, el peor momento yo creo que fue la rebelión de su hijo cuando se fue en contra de rey David, de su padre, cuando él pudo ver cuando asesinaron a su hijo por lo que hizo, que tuvo que subir al monte de los olivos a llorar en silicio por la rebelión de ese hijo y por lo que sucedió con su hijo. Se fue descalzo, triste, a ese monte, en luto, porque su hijo se le rebeló contra él y tuvo consecuencias. Quizás tú dirías, no, el peor momento que tuvo David fue cuando amalecitas irrumpieron en su tierra y le quitaron todo, quemaron todo y le quitaron sus mujeres y sus hijos. Y luego sus amigos, los que se llamaban ser sus amigos, se volcaron o se fueron en contra de él, querían matarlo. Pero Dios estaba con él en ese momento. Pero yo diría que el peor momento de David fue cuando pecó. No el momento en el cual pecó, sino el momento del pecado, sino cuando Dios se separó de él. Este silencio de Dios, ahí fue cuando él escribió este salmo. Y entró en tiempos de sequedad. Dice, mientras cayó el pecado, él se quedó callado. Se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Y eso es lo que sucede cuando pecamos. Sentimos que Dios no está con nosotros. Sentimos que se envejecen nuestros huesos. No somos iguales. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Cuando Dios no está con nosotros, nada bueno, porque el vallado, su protección, se aleja de nosotros. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Su verdor, su interior, ese rey que dice la palabra que tenía un corazón conforme al de Dios, lo describe así. En ese momento, su verdor se volvió en sequedades de verano. Por eso mi tema hoy es: sal de tu sequedad espiritual. Porque nos secamos espiritualmente cuando pecamos, cuando no sentimos la presencia, cuando no buscamos esa presencia de Dios en nosotros, nos secamos. Se envejecieron sus huesos. Y aún en la cueva donde él se encontraba, en el desierto, Dios estaba con él. Escribió salmos en aquella cueva, porque fue huyendo para que no lo mataran, no fue porque pecó. En este salmo él estaba escondido en el pecado, pero allá estaba escondido porque lo querían matar. Y Dios estaba con él. El Espíritu lo guiaba. Fue
inspirado por el Espíritu para escribir más salmos. Y fue allí, y fue en este salmo que vino el gemir que dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. Tenemos que reconocer nuestras rebeliones. Porque aun cuando venimos aquí nos rebelamos en contra de la palabra de Dios cuando no la aceptamos. Lávame más y más de mi maldad. Porque estamos viviendo en un cuerpo carnal, pero no podemos militar en ella, en la carne. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El pecado está siempre delante de nosotros. Porque el enemigo siempre está acechándonos, rodeándonos, asediándonos. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo. Tenemos la palabra que nos limpia. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Este es el tiempo, iglesia. Este es el tiempo que nosotros tenemos que hacer ese clamor desde lo más profundo de nuestro corazón a Dios. Y él clamaba: no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque cuando nosotros nos rebelamos y pecamos, el Santo Espíritu se aleja de nuestras vidas. Por eso cada palabra que se da aquí, nosotros tenemos que tener un oído audible al Espíritu, un corazón entendido. El tiempo apremia, el tiempo se está acabando. Dios está a las puertas y nosotros tenemos que dejar nuestra rebelión. Tenemos que caminar en el Espíritu y no en la carne, porque los designios de la carne son ¿qué? Muerte a nuestro espíritu. Por eso la palabra vivifica nuestro espíritu. Nos guía a través de su espíritu a toda verdad y a toda justicia. Porque como leímos, y tenido por puro en tu juicio. O sea que vamos a estar frente a frente a Él. Vamos a tener un juicio. Pero este es el tiempo de nosotros arreglar y ordenar nuestra casa, como hace unos cuantos meses o semanas atrás nos dijo a través del pastor. Ordenar nuestra casa para que su gloria caiga sobre nosotros. Amén. Aleluya. Hombres de la Biblia pasaron por sequías espirituales. Sansón, cuando leemos, desde pequeño supo que Dios estaba con él. Y él, donde quiera que iba a una batalla, él derribaba todo.
y salía airoso porque Dios estaba con él. Y saber que Dios está contigo es algo maravilloso. Pero cuando Dios se aleja de nosotros, caemos en la sequedad espiritual. Y él iba a las batallas confiado. Cuando sabemos que Dios está con nosotros, nosotros caminamos confiados y no importa el problema o la situación que venga sobre nosotros, nosotros tenemos paz, porque Dios está con nosotros. Pero llegó un momento que Dios se apartó de Sansón y sus enemigos lo amarraron, le sacaron los ojos, se burlaban de él. Y eso es lo que hace el enemigo cuando nosotros nos alejamos de la presencia de Dios. Nos quita los ojos espirituales para que no veamos lo que Dios tiene para nosotros, lo sobrenatural. Nos arropa un espíritu de estupor, un espíritu que paraliza, que nos deja ciegos y que no nos hace entender la palabra de Dios. Lo amarraron, se burlaban de él, hasta que él clamó, se arrepintió y el Espíritu de Dios vino a él y lo salvó. Cuando el Espíritu no está, ya no hay quien te defienda. Saúl, escogido, el rey Saúl, escogido, pero por desobediencia, Dios se apartó de él. Y la vida de Saúl, dice la palabra, que un espíritu malo lo afligió. En 2 de Samuel, lo afligía. Tuvo un momento de locura también, que entró en una depresión, que quería matar y desconfiaba de todo el que se parara al lado de él. Y persiguió a David para matarlo. Y luego decía, perdón, hijo mío, perdón, no quiero hacerlo. Pero era un momento de remordimiento, porque Saúl no sabía las historias que nosotros sabemos de la Biblia, pero conocía la historia y sabía que cuando el Espíritu de Dios se apartaba, iba a haber muerte. Nosotros decimos muerte espiritual, pero cuando caminamos en pecado, hasta la vida perdemos. El enemigo lo que quiere es robar, matar y destruir nuestra vida, nuestras familias y todo lo que coja en el camino. Robar, matar y destruir. Él te roba, te mata lo que tú tienes y destruye tu hogar y tu casa interior. Porque Dios se aparta. Él es un simulacro de que todo te va a ir bien, pero es el padre de las mentiras. Por primero que tiene este mundo. Y él no viene de frente, él manda a sus secuaces. Él tiene su gente trabajando y tiene su ejército en orden, porque vienen por rango. Y la iglesia de Dios cayendo en sus juegos, dormidos, secos espiritualmente. Quizás esta palabra es para mí, pero yo sé que vamos a salir con un depósito diferente, con un pensar diferente a lo que Dios quiere que nosotros agarremos en esta mañana.
No queremos ni podemos ir a batallas o a grandes conquistas si no tenemos a Dios. Si no tenemos a Dios, no podemos ir a grandes conquistas ni a pelear contra el enemigo. Porque hay una historia en Hechos 20 que unos discípulos se fueron a sacar demonios y los demonios salieron hasta desnudos, los desbarataron. Pero si tenemos al Dios verdadero, al Rey de Reyes con nosotros, nosotros vamos a salir airosos. Porque ahí solo tenemos la vida perdida. Cuando vamos a las batallas sin Dios, nosotros tenemos la vida perdida, la familia perdida. Y esa fue la vida de Saúl. Perdió su vida, perdió su familia. Todos murieron. Y ese era el temor de David en ese salmo. Perder la presencia de Dios en él. Ese fue el clamor que tuvo David en ese momento. Que decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Aleluya, hay tanto silencio. Y ese era el temor de David. Él sabía lo que pasaría si el Espíritu de Dios se apartaba de él por completo. Reconoció lo importante que es la presencia de Dios en él. Anhelaba estar en su casa disfrutando. Anhelaba en ese momento estar danzando para Dios. Y muchas veces nosotros pasamos desapercibidos. Se movió la gloria de Dios aquí. Pero no todos a lo mejor estábamos en el mismo sentir. Nuestra mente se distrae. Si hay un enemigo mayor en nuestras vidas, es nuestra mente. Porque, como decía Pablo, temo que vuestras mentes se desenfoquen, se distraigan de la pura sinceridad de Dios, de Cristo. Temo, mira el temor de Pablo. Y así es nuestras mentes. Nuestras mentes pasa una mosquita y ya se distrajo. Pero aquí, aunque él sabía, mientras callé, mis huesos se envejecían. Él lo decía porque sabía que pecó contra Dios y que su presencia se fue de él en ese momento. David se estaba muriendo. Su verdor se volvió en sequedades de verano. Ahora mi pregunta es, ¿estás en una sequía espiritual? Quizás por el pecado, quizás por una enfermedad, quizás por un problema con un hijo, quizás un accidente te causó una sequía espiritual, quizás una mal mirada, un comentario. Cualquier cosa hace que nos sequemos espiritualmente hablando. Tenemos que salir de la sequía espiritual, llegar con gozo, anhelando su presencia siempre a nosotros, donde quiera que vayamos.
la presencia de Dios. En estos días pasados yo puse música cristiana en el trabajo y mi supervisora me llamó, ya yo sabía que era por eso. Y yo le dije, what happened? The music? Solo habla en inglés. Me dijo, yes. Christian music porquería, me dijo. Así en español me lo dijo también. Y eso fue como una punzada, pero mi guerra no es contra ella, es lo que habita en ella. De momento el Espíritu comenzó a trabajar conmigo, porque no podemos dejar que esas cosas nos dé coraje, nos entristezcan, porque la tristeza es pecado, nos quiten el gozo de Dios. Y yo la quité porque yo tengo que respetar. Pero ella se sintió mal por lo que dijo. Mi silencio dijo más que muchas palabras. La respuesta blanda aplaca la ira. Y mi silencio dijo más. Y ella quería que yo la dejara puesta. Pero yo dije, no, it's okay, no problem. Pero yo, y toda la semana, Luz, are you okay? Luz, buscándome la vuelta. Porque ella sabe, si ella está en pecado, pero ella sabe que cuando Dios se aparta y cuando tú te metes con un hijo de Dios, nada bueno viene. Pero yo sé con quién yo ando. Y eso a mí no me afectó, iglesia. Por eso no podemos dejar que nada nos espante. Que ningún comentario, que ninguna acción de otra persona. Porque recuerden que Efesios 6 dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nosotros tenemos que entender contra quién nosotros peleamos. No es contra nosotros mismos, es contra huéspedes, gobernadores de las tinieblas y principados que están en los aires. Nosotros no los vemos, pero ellos nos están viendo. En los trabajos, ellos están moviéndose. Y como hay personas que no están conectadas con Dios, pues las usa. Pero gracias le doy a Dios que Dios siempre está conmigo. En esas pequeñas cosas, tú te das cuenta que Dios anda contigo. Cuando a ti, no es que todo te resbale, como nos decía Anita, ¿verdad? Porque tenemos que ser conscientes. Ese ayuno de ayer fue poderoso también. Por eso todos los días anhelamos estar en su presencia, porque todos los días agarramos algo nuevo. Y la palabra te puede decir lo mismo, pero como Dios los usa en diferentes tiempos, en diferentes necesidades y situaciones, pues nos está hablando lo mismo y nos ministra, llena nuestra copa cada día. Por eso es que nosotros no podemos dejar que este pozo se seque. Tenemos que llenarlo del agua, que es la palabra de Dios, para que todos los días nos sentemos como la samaritana en ese pozo, a darle de beber a Él. A darle de beber a Él es darle todo lo que nosotros sentimos, todo lo que nos está afligiendo, y Él darnos de beber de esa agua que nunca más tendrá sed. Porque ella no entendía, dame de beber, pero ¿cómo yo te voy a dar de beber si el pozo es hondo? No está supuesto que los judíos y los samaritanos se unan. ¿Ah? ¿Y nosotros qué? ¿Andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo, como decía el pastor José? ¿Andará Dios contigo si tú no te pones de acuerdo con Él? Por eso era la aflicción de David con este salmo. Su preocupación no era el pecado. Su preocupación era que Dios no se apartara de él.
que el Espíritu de Dios no se aparta de nosotros. Y en algún momento dado nos hemos sentido así. Nos hemos sentido, a veces por pequeñas cosas que hacemos, acciones, una broma, el Espíritu se contrista y el mismo Espíritu te redarguye. Y en ese momento, por eso es que todos los días yo le pido perdón a Dios. Porque todos los días estamos asediados por el pecado. Pero todos los días tenemos que renovar nuestra mente, porque ese es el peor enemigo. Esa es la que agarra los dardos del enemigo. Nosotros los llevamos a la acción. Porque es el filtro al corazón y del corazón habla la boca. Entonces, por eso es que tenemos que renovar el entendimiento para que podamos entender cuál es la buena voluntad, grata y buena y perfecta para nuestras vidas. Renovando la mente. No importa lo que haya sucedido. David, según fuimos desde niño, fueron etapas que él pasó. Pero fueron etapas que Dios siempre estaba con él. Pero cuando pecó, ahí se apartó el Espíritu. Y eso pasa en nuestras vidas, cosas pasan desde la niñez. Pero nosotros tenemos que ir soltando para que la presencia de Dios siempre permanezca en nuestras vidas. Quizás, como dije, quizás el pecado, quizás lo que estás pasando, quizás una enfermedad, pero tenemos que salir. Moisés tuvo que clamar a Dios, porque el pueblo de Israel había pecado contra Dios cuando hicieron el becerro de bronce. Y Dios dijo, yo no iré con ese pueblo. Y Moisés tuvo que orar y clamar. Y comenzó a hacer lo que nosotros tenemos que hacer. El pueblo comenzó a clamar en silicio. En aquel tiempo, yo creo que no fueron a salones de belleza. Se vistieron de silicio. No se maquillaban. Porque Dios dijo, yo no voy con ese pueblo. Porque ese pueblo siempre le dio la espalda a Dios. Dios los sacaba y ellos volvían a idolatrar. Y nosotros podemos caer como el pueblo de Israel, aún leyendo las Escrituras. Muchas veces idolatramos. No hace mucho tuve un sueño donde yo estaba en un lugar. Había muchas mujeres. Y yo comencé a hablarle de la palabra. Pero había una con ojos bien oscuros negros que me miraba diferente. Y yo percibía que en ella había un demonio. Y fue a ella que yo le comencé a hablar. Pero aquellas mujeres estaban idolatrando otros dioses. Era brujería lo que estaban haciendo. Y yo estaba en medio de esas mujeres ahí, llevando la palabra. Pero yo me fijé en ella. En esa que me miraba fijamente, porque yo sabía que en ella había un demonio. Y logré orar por ella. Y cayó en el descanso del Espíritu. Tipifica que el pueblo está idolatrando, buscando otros dioses. Porque podemos venir aquí, pero nosotros tener otros dioses ocultos. Mientras lavaba el potecito para la Santa Cena, le dije al pastor José, mientras lavaba este pote, Dios me ministraba.
porque logré limpiar todo, menos el piquito de la boquita, que como es pequeñito, angosto, no pude llegar allá. Esas son las partes ocultas que tenemos, que Dios está llegando, que Dios tiene que limpiar en nuestras vidas para nosotros poder sentir la gloria de Dios en nuestras vidas. Dice la palabra que el Espíritu escudriña lo más profundo, lo más bello, los tuétanos, donde tú no ves nada, porque vemos lo superficial. Ah, hicieron esto, tengo tristeza, pero hay mucho más dentro de nosotros, de ese pozo que Dios tiene que sacar para que el agua, esa semilla germine en nuestras vidas. Y ese potecito me ministró. Así como tú estás limpiando ese pote, así yo estoy limpiando mi pueblo. Pero falta. Y yo le decía al pastor José, fíjate, es por donde sale el líquido, la boca. La boca, la lengua, el miembro más pecaminoso que tenemos, donde por aquí salen comentarios o cosas que nos hacemos daños unos a otros. Y hay que refrenarla. Nosotros tenemos ese espíritu de dominio propio, valentía y dominio propio. Yo no sé por qué me voy por este lado, pero Dios está trabajando todo en nuestras vidas. Hay que darle paso al espíritu. Hay que rendirnos. No ser como Saúl, que tenía remordimiento porque pecó contra David, pero no había un verdadero arrepentimiento. Tenemos que quebrantarnos ante el Espíritu y pedirle perdón, pero no caer otra vez. Jesús hacía milagros, pero le decía, hijo mío, no vuelvas a pecar. Y así hace con nuestras vidas. Él está lleno de misericordia. Y Él no se quiere apartar de nosotros. No lo dejemos apartar, iglesia. David clamó y clamó hasta que el Espíritu de Dios volvió a él. Y luego danzaba para el Señor. Pero Dios, como cuando pecamos, tenemos que vivir las consecuencias. Y no es que Dios no te quiera, es que cada situación que hacemos, cada pecado tiene sus consecuencias. Es, como me dice Efraín, la acción y el efecto. Tú lo haces, pero vas a tener consecuencias. Y como le hablamos a nuestros hijos también. Tú haces algo, vas a tener consecuencias. Tú tomas una mala decisión, tú vas a tener consecuencias malas o consecuencias buenas de acuerdo a la decisión que tomemos a nuestras vidas. Y David tuvo malas consecuencias cuando pecó. Y todos saben cuál fue el pecado de él. Miró a una mujer ajena y luego mató al esposo. Y él cayó. Pero vino un profeta de Dios y se lo dijo. O sea que no estamos exentos. Todo lo oculto sale a la luz. Así que quebrantemos nuestro corazón. Yo no tengo más que decir. Yo hablo hasta donde el Espíritu me da. Corto, preciso. Pero el Espíritu habla a nuestro corazón para que podamos entender que el tiempo que nos ha dado aquí, hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Pero cuando nos vayamos, que estemos, como dice, que estemos puros, ¿verdad? Delante de Él y rectos de corazón. No somos perfectos, pero podemos andar
en la perfección de la palabra de Dios. Cuando fallamos un mandamiento, lo fallamos todos, porque Él se contrista. Así que qué bueno que Dios nos ha dado esta palabra hoy, que es Santa Cena, donde desnudamos nuestro corazón a Él, porque dice la palabra, ¿verdad?, que cuando hagamos ese acto, lo hagamos dignamente, porque lo hacemos para Él y por Él. Y cada vez que lo hacemos, hablamos a otro de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Así que vamos a ponernos sobre vuestros pies. Arrepentimiento es la llave que abre al gozo de la salvación. Arrepentimiento. Y una vez nos arrepentimos, no miramos hacia atrás, como hizo la esposa de Lot. La esposa